Este elemento natural que produce la propia tierra hay o lo podemos encontrar en muchos lugares, pero especialmente en los campos abiertos. Quizá ahí es más probable que nosotros nos encontremos con este elemento natural. Hay de diferentes tamaños, hay desde este tamañito, incluso más pequeños, hasta enormes y enormes monstruos de este elemento natural. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amogacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, para ser un poquito más específicos. Una región en donde está muy presente este producto o este elemento natural que el día de hoy vamos a conocer a cómo decirlo en lengua náhuatl. Así es, en mi pueblito natal se encuentran, o es muy normal si tú vas caminando que te encuentres con este elemento natural. Este elemento que les digo, hay desde pequeñísimos tamaños hasta enormes tamaños. Creo yo que no afecta a nadie, pero también puede provocar muchos accidentes, como hace algunos días en donde se deslavó un cerro y este elemento desafortunadamente aplastó muchas casas e igual quitó la vida a algunas personas. Este elemento natural lo podemos encontrar en la calle. Si ustedes salen al campo, es muy normal encontrarse con este elemento natural. Y como ya se los dije, como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título, en esta ocasión vamos a aprender a cómo decir piedras o rocas en lengua náhuatl de la región de Puebla. Porque las piedras rodando se encuentran. Piedra en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice tet. Por aquí, tet igual a piedra en lengua náhuatl de la región de Puebla. ¿Por qué? Las piedras rodando se encuentran igual a tet rodando se encuentran. No es cierto. Tet solamente es para decir piedra. Y si no me equivoco, y espero que no sea así, y si lo hago en algún otro video les estaré diciendo si me equivoqué o no. Según yo y por ahí he escuchado que para decir piedras es teme. Teme igual a piedras, pero para decir piedra es igual a tet. Tet igual a piedra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Entonces recuerden, hay que hacer la distinción entre plural y singular. Tet igual a una piedra. Teme igual a dos o más piedras. Entonces ya saben que cuando vayan por ahí y se encuentren una piedrita o una piedrota, es tet. Tet igual a piedra. Teme igual a piedras en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Este elemento natural que les digo tiene sus ventajas y sus desventajas, porque este elemento natural lo podemos utilizar para muchas cosas. No sé, para quizá utilizarlo con una resortera o poner una piedrita por aquí y otra piedrita por acá y ya se armó una portería para echar la cascarita. Pero les digo, si hacemos mal uso de este elemento, pues obviamente podemos provocar muchos accidentes. Si tú agarras una piedra y la avientas y le cae la cabeza a alguien, pues obviamente ya le provocaste una herida, una hemorragia, y eso puede llevarlo al hospital. Si hacemos uso adecuadamente de este elemento natural, pues obviamente pueden ser más los beneficios. Tet igual a piedra. Teme igual a piedras en lengua náhuatl de la región de Puebla. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook y también en Instagram. Por ahí les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan, ya que si esa es su red social, pues por ahí también pueden ver este contenido. Pero lo más importante, compartan el video para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua, que más personas se interesen por conocer el cómo se dicen algunas palabras en lengua náhuatl de Puebla o de la región de Guerrero. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compartan este video
para que más personas conozcan y aprendan a cómo decir piedra en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Esto ha sido todo. Somos mexicanos. Amoncacoxe.